todos! Bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Caviria y en este vídeo os vengo a contar sobre una de las obras más destacadas y conocidas de la literatura española y también de la literatura en español. No es otra que la obra de Don Quijote de la Mancha. En este vídeo vamos a hablar sobre su historia, sus personajes, sus temas y también sobre algunos datos quizá menos conocidos y más curiosos. Si tienes interés por todo lo que rodea a este mundo de fantasías y caballeros, quédate a ver el vídeo. Para entender plenamente la obra de Don Quijote de la Mancha también es muy importante conocer el contexto, contextualizarlo en el tiempo y en el espacio. Y es por esto que vamos a empezar un poco de cuándo y quién lo publicó y lo escribió. Pues bien, el escritor de la historia de Don Quijote de la Mancha fue Don Miguel de Cervantes Saavedra, que fue un escritor español que vivió entre los siglos XVI y XVII. El libro Don Quijote de la Mancha fue publicado en 1605 en una época conocida en España como el Siglo de Oro. El Siglo de Oro fue una época en la que hubo una gran expansión colonial y también un gran florecimiento del arte, la literatura y en general de toda la cultura en España. Vamos a continuar hablando un poco de la historia. La historia de Don Quijote de la Mancha comienza presentando a su protagonista, Alonso Quijano. Alonso Quijano era un hidalgo obsesionado con los libros de aventuras que un día decide convertirse en caballero andante adoptando el nombre de Don Quijote de la Mancha. Y tras esta decisión se embarca en aventuras llenas de imaginación. Don Quijote, acompañado siempre de su fiel compañero y amigo Sancho Panza, se enfrenta a numerosas aventuras cómicas y extravagantes. Su locura muchas veces se ve desde fuera como algo burlesco, como un objeto de burla, pero él persevera, sigue fiel a sus principios y a sus objetivos y continúa en la búsqueda por la justicia y la verdad. Es interesante ver cómo en todos sus viajes Don Quijote se encuentra con distintos personajes, cada uno de diferentes estratos y clases sociales, lo que nos da una representación muy precisa y muy buena sobre la sociedad de la época. Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante la obra la línea entre cordura y locura, realidad y ficción muchas veces se difumina por completo. Incluso Don Quijote llega a veces a cuestionarse su propia cordura. Finalmente Don Quijote regresa a su casa, regresa a su hogar y tiene que hacer frente, se tiene que enfrentar a su locura. En esta dura realidad, Don Quijote reconoce su locura cuerda y decide abandonar su vida como caballero andante. La obra de Don Quijote de la Mancha va más allá de las aventuras fantásticas, sino que también muchas veces intenta ir más allá, intenta romper las leyes y también reflexiona sobre la sociedad y la imaginación y cultura de la época. Y también es muy importante cómo a lo largo de la obra se presentan constantemente los anhelos, los deseos y también las debilidades del ser humano. El mensaje de Don Quijote de la Mancha no se quedó solo en la época en la que fue publicada, sino que ha llegado hasta hoy en día, y es que esas ansias, esas ganas de encontrar, de la lucha por encontrar la verdad y la justicia llegan hasta el día de hoy. Es por esta razón por la que la obra de Don Quijote de la Mancha es un fenómeno mundial que perdura en el tiempo y por la que hoy estamos aquí hablando de sus aventuras caballerescas y fantásticas. Vamos a empezar ahora hablando de los personajes.
Y no podemos empezar por otro que no sea el personaje principal, el protagonista de esta obra. Como ya sabéis, el personaje principal es Don Quijote de la Mancha, un personaje que es complejo a la par que fascinante, y es que a través de sus locuras, a lo largo de la historia se desencadenan numerosas situaciones extravagantes, ficticias y fascinantes. Don Quijote es conocido por su armadura, su caballo Rocinante y también por su lanza, a la cual él considera la más poderosa del mundo. Por otra parte tenemos a Sancho Panza. Sancho Panza es el fiel compañero y amigo de Don Quijote. Es un personaje cómico que da este toque de humor a lo largo de la historia. Juntos forman una extraña pareja llena de contrastes e historias memorables. En la obra de Don Quijote se abordan una gran variedad de temas, como puede ser, por ejemplo, la locura, la realidad, la ficción. La obra cuestiona los estándares del momento y critica y cuestiona aquellas imágenes, aquellos estereotipos sobre lo romántico y lo caballeresco. Además, a lo largo de la obra, Cervantes reflexiona mucho también sobre la naturaleza humana y sobre esa idea tan positiva y tan maravillosa que es la idea de perseguir tus sueños, e incluso cuando parecen imposibles. Además, la idea también plantea temas muy importantes y también los cuestiona, temas como pueden ser la identidad, la moralidad o también la construcción de la realidad. Otra de las curiosidades que seguro no sepas es que la importancia del Quijote ha sido tal que a día de hoy tenemos un adjetivo que hace referencia al Quijote, que es el adjetivo quijotesco, que lo podemos utilizar, lo podemos emplear cuando hablamos de alguien que es muy idealista y que quiere cambiar el mundo. Además, ya hemos hablado de su importancia como obra, pero ha sido traducida a más de 50 lenguas a lo largo de la historia y, como ya hemos visto antes, a día de hoy sigue siendo una de las joyas de la literatura española y en español. La importancia y el significado y el mensaje del Quijote ha perdurado en el tiempo y ha hecho que muchísimos escritores se hayan visto influidos por esta maravillosa obra. En resumen, Don Quijote de la Mancha es una obra maestra de la literatura española, que su importancia llega hasta el día de hoy, hasta la época contemporánea, y es por eso que todos, sobre todo, especialmente vosotros, estudiantes de español, deberíais conocer. A través de la historia de Don Quijote y sus locuras, Miguel de Cervantes, su escritor, nos presenta una reflexión sobre la realidad, la ficción, la cordura y la locura. Esto es así que su mensaje continúa perdurando a lo largo del tiempo e inspirando a cada vez más gente. Explorar las aventuras de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza nos hace, una vez más, reflexionar sobre la realidad, conceptos como la justicia y la verdad, y nos impulsa a seguir luchando y a seguir persiguiendo nuestros sueños. Espero que hayáis disfrutado de este acercamiento al mundo tan caballeresco y tan fantástico como lo es el mundo de Don Quijote. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haberos quedado hasta el final y haberlo visto hasta aquí. Os dejamos abajo en la cajita de descripción todos los enlaces directos a todas nuestras redes sociales y os invito a que visitéis nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podréis encontrar ejercicios y material didáctico para practicar vuestro español. Si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo enlazado un vídeo también sobre cultura española que habla sobre Diego Velázquez. Nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!